Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En el Círculo. Hoy vamos a platicar de uno de los temas que nos toca a todos, atraviesa el país, atraviesa nuestras familias, nos toca en el ámbito personal y es el tema de los salarios. ¿Cómo andamos en México en este sentido? Y para eso, déjenme presentar a nuestros invitados para hablar de este tema. Saludo en primer lugar a Silvia Solís San Vicente, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, que me da mucho gusto que nos acompañe. ¿Qué tal, Silvia? Muy buen día. Gracias, Mario. Buen día. Y también está con nosotros Ramón Martínez, especialista en temas de finanzas, de negocios. ¿Qué tal, Ramón? Hola Mario, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Todo bien, aquí estamos listos. Qué bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y a ver, Silvia, si le parece, empezamos con el tema de cómo estamos cuando hablamos de salarios en el país. ¿Cómo está compuesta la bolsa? Porque yo creo que siempre hay datos que sorprenden cuando vemos, por ejemplo, los montos de los salarios promedio que se tienen en el país, las brechas que pueden existir. O sea, en una primera aproximación, digamos, si hablamos de salarios en México, ¿cómo estamos? Bueno, si hablamos de salarios en México, pues hay diferentes estratos y categorías. Ujú. El monto, el nivel de salario depende también del tipo de trabajo que se desempeña. Por ejemplo, en las áreas operativas, los salarios andan entre 7, 8 y 9 mil pesos. Ujú. En los niveles medios están entre 11, 15, 16 mil pesos. En los niveles ya medios altos de administración ya están entre 17, 22 mil pesos. Y en los niveles altos, pues hay desde 25 mil hasta 50 mil, montos elevados. De acuerdo. Ahora, eso, digamos, en esta categoría, digamos, que nos acaba de presentar. Ujú. Pero, ¿qué pasa cuando miramos, por ejemplo, por volumen de población? O sea, la mayor parte de la población, se ha hablado de esto cuando se discute los aumentos al salario mínimo, que si la mayor parte ganan entre uno o dos salarios mínimos. Es decir, Ujú. ¿cuál sería esa franja, digamos, que no está en las partes altas o medias, como las que nos acaba de contar, Ujú. sino en las partes bajas de la población? Sí, por ejemplo, ya para 2020 acaba de salir del INEGI, por ejemplo, decía que los salarios en México estaban, 19.7 millones de personas ganaban un salario mínimo, o sea, el 35.7% de la población económicamente activa. Ok, a ver, otra vez ese dato es el 30 y qué. 11.5 millones, perdón, era Sí, un salario mínimo, ok. el 22.6%. O sea, uno de cada cinco personas, redondeando un poquito, ¿no? Pero Ajá, uno de cada cinco personas de la población económicamente activa gana el salario mínimo. Y luego, gana ¿cuál un es el salario siguiente? mínimo. Y dos salarios mínimos, el 35.7% de la PEA, que equivale a 19.7 millones de personas. O sea, que O más del sea, 55% está el por debajo de los... 58% de la PEA gana entre uno y dos salarios mínimos. O sea, Ok. es un dato muy, muy delicado. A ver, sobre eso, Ramón, si quieres empezamos a elaborar. Cuéntanos, ¿cómo ves y cómo está México en ese sentido? Porque luego tenemos estos contrastes, ¿no? Entre el tamaño de la economía y la economía número 15 del mundo, y el tamaño del Producto Interno Bruto, y el tamaño de nuestro comercio. Es decir, una serie de indicadores que hablan de una economía, si no de las más grandes, evidentemente, sí una economía importante a nivel mundial, pero que luego cuando vemos este tema salarial, pues las brechas y el porcentaje de población excluido, digamos, de esta riqueza, de este tamaño de la economía es enorme. Así es, Mario. Y mira, nos acaba de dar un dato, Silvia, y creo que es un dato, y lo mencionabas tú, fundamental, ¿no? Y lo retomo porque ella habla del 58% de la población, ¿no? Recibe entre uno y dos salarios mínimos mensuales como ingreso mensual, ¿no?
Esto hace referencia, y aquí es donde vemos marcada esta brecha y le voy a llamar yo, estructura de desviación de percepción de ingresos en nuestro país. Porque recordemos que nuestro país, ¿no? Esta estructura de desarrollo económico se centra en, ¿no? La gente que más aporta, le voy a llamar yo, en el desarrollo económico hacia el PIB es la clase media. Es decir, pues estamos hablando de si estamos hablando que el 60% de la población que tiene estos ingresos está clasificada como un segmento de clase de hacia abajo. Es decir, hay 4 clasificaciones generales dentro de la población, ¿no? El segmento AB, ¿no? Que es la clase alta, le vamos a llamar. La clase media, que se establece en un rango que se define como la clase C, ¿no? Y la clase D, que es considerada las personas que tienen ingresos menores a 5 salarios mínimos. Si yo tomo como referencia el dato de Silvia, pues nos está hablando nada más de 1 y 2 que representan el 58%. Si lo quiero elevar a 5 salarios mínimos, estamos hablando del 70% de la población. Esto quiere decir que el 70% de la población gana menos de 9,000 pesos al mes. ¿Sale? 70% de la población. 70% de la población. En un rango que lo que te quiero decir es que en esta estructura de medición, hablamos que el 70% de la población recibe menos de 9,000 pesos al mes y generalmente está estructurada en un promedio de 4 miembros de la familia. Es una familia de 4 personas. Entonces, hoy en nuestro país, ¿no? El 70% de la población mantiene a una familia de 4 integrantes con menos de 9,000 pesos. Cuando brincamos al siguiente nivel, que es la clase media, ahí hablamos de salarios arriba de 10,000 pesos, 12,000 pesos hacia arriba, que si, bueno, si hacemos una analogía con comparativos de otras, le voy a llamar economías, sigue siendo bajo con respecto a otras economías. Pero ahí se concentra y ahí viene la parte importante a considerar. Si hoy hacemos y vemos que el Producto Interno Bruto desde el punto de vista de consumo interno a nivel sociedad se concentra en la clase media que no representa más del 20% de la población o representará eventualmente el 20% de la población, ahí hablamos de este tema del por qué nuestra economía eventualmente tiene estos frenos, ¿no? Y estas barreras para poder despegar y poder incrementar su Producto Interno Bruto. Porque la clase que eventualmente más gasta o tiene la facilidad de gastar es pequeña, ¿sí? Y la gente que está en el 70%, y este dato también es, dado el contexto que vivimos, nos da una referencia muy importante, porque estamos hablando que el 70% de la población vive al día. Entonces, en un contexto de una parálisis de la economía como el que venimos viviendo, pues tiene un impacto sensible en los ingresos, en el gasto y evidentemente en el desarrollo económico. De acuerdo. Y a ver, Silvia, ahí, ¿qué explica que tengamos esta composición salarial y sobre todo esta base de los datos que están compartiendo con nosotros, de un 70% por debajo de los 9,000 cuando lo lleva Roberto a los 5 salarios, pero del 60% prácticamente cuando lo llevamos al tema de los 2 salarios mínimos? ¿Qué explica esto? Y yo recuerdo mucho los argumentos, por ejemplo, de movimientos como el de la Acción Ciudadana frente a la pobreza y todo, incluso de la mano de Coparmex, que venían peleando por el aumento del salario mínimo y de cómo durante décadas, pues una institución incluso del Estado, que era la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se convirtió en la gran ancla que mantenía estos salarios en los niveles de los que estamos hablando ahora. Sí, lo que ha ocurrido en México es algo verdaderamente terrible, porque curiosamente nuestros trabajadores son productivos, son valiosos y tienen la capacidad de adaptarse a los procesos laborales, inclusive tecnológicos, sin tener un nivel de educación, digamos, elevado. Pero la productividad del trabajo en México no es mala. Yo considero que es buena, y sobre todo en la parte de la industria de la transformación. Y el hecho de tener estos salarios mínimos es porque siempre hubo una política de choque, de contención, de decir que los aumentos de salarios se hicieran de acuerdo al aumento de la inflación. Y este mecanismo de choque
pues por un lado sirvió para atraer inversión extranjera, pero también por otro lado sirvió para abrir una brecha enorme en este proceso de globalización entre la calidad de los salarios en México y la calidad de los salarios con nuestros países vecinos del norte, con Estados Unidos y con Canadá. De tal manera que ahora eso que primero fue una parte importante de atracción, sobre todo en la frontera, ahora es un freno, porque precisamente la política norteamericana revira hacia tener una política interna a favor de sus empresas, porque la distancia salarial es muy grande entre México y los Estados Unidos y los estándares de productividad no son tan grandes. De acuerdo. Que esto que apunta Silvia lo revisábamos alguna vez en algún programa que hicimos sobre la renegociación del TEMEC y justamente como apuntaba ella que para temas como el de la industria automotriz, ahora está este componente de que una parte de la producción de los un tiene que hacerse en regiones donde se pagan, creo que $14 la hora, un parámetro que corresponde a Norteamérica, a Estados Unidos y Canadá, pero que en efecto es enorme con la brecha. Y yo quisiera detenerme también contigo, Ramón, en esto, es decir, ¿qué explica? Ahora lo decía Silvia muy bien, pero ¿qué explica que tengamos esta composición más allá del argumento de que tiene que ver con la productividad, que me parece un punto muy relevante? Es decir, otros países latinoamericanos incluso con salarios mínimos más altos, pero que quizá no colocaron esa pieza como el argumento central de atracción frente a los mercados del mundo, de que aquí competíamos porque se pagaba poco por el salario. Y los efectos de eso es que la distancia, por ejemplo, entre la canasta mínima que determina Coneval y el ingreso mínimo de los salarios, pues no alcanza ni siquiera para comer, o no alcanzaba por lo menos ni siquiera para comer, Ramón. Sí, mira, Mario, aquí hay que, un tema importante a mencionar y no podemos descartarlo, es el bono demográfico, ¿no? Hablar de una población económicamente activa, ¿no? Superior a los 50 millones de personas, habla de una capacidad de desarrollo, me parece, en temas le voy a llamar de mano de obra calificada y no calificada, que hace que México, si bien hay este tema de diferencias con respecto no solamente a nuestros países del norte, si hacemos un comparativo incluso también con países de Latinoamérica, y bien lo mencionas, hay diferenciales con respecto a la estructura de los ingresos que hay en nuestro país. Pero esta estructura también que yo creo que hay que apuntar y también ver el bono demográfico de los más de 50 millones de mexicanos que forman parte de la población económicamente activa, en mano de obra calificada y no calificada, también quiero agregar un ingrediente importante, ¿no? Y es el tema de preparación. No hablaría, el tema de productividad me queda claro, pero también un tema de acceso a poder capacitarse y tener, le voy a llamar las habilidades necesarias y competencias necesarias para desempeñarse en los distintos sectores. Llámese manufacturero, que es uno, me parece que de los que más ha tenido impulso, incluso que hoy marca y es referente en la economía de nuestro país, ¿no? El tema manufacturero, porque cuando vemos que el tema manufacturero se recupera, pues marca, ¿no? Que la economía eventualmente tiene condiciones positivas en su desarrollo. Pero yo creo que esta diferencia tiene mucho que ver también con las oportunidades que tienen de prepararse al respecto de mano de obra calificada y no calificada. A veces las oportunidades que se dan y que se tienen en materia de capacitación las tiene que dar la propia empresa, las propias empresas para poder ir preparando a su mano de obra y pasarla de una mano no calificada a una mano de obra calificada. Y en segundo tema, pues es importante ver que también, ¿no? La estructura y composición geográfica también influye en ello, ¿no? Es decir, hablo de temas de capacitación y hablo temas también de situación geográfica, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Ramón, en esto que apuntas, ¿qué tanto pesa ese componente geográfico? ¿Qué tanto marca diferencias entre los ingresos de una parte del país contra los ingresos de otras partes del país? Es clara y evidente, Mario, ¿no? Que en ciudades, perdón, y estados más industrializados, le voy a llamar, pues se concentra los requerimientos de mayor, le voy a llamar necesidades de mano de obra,
tanto calificada como no calificada. Entonces, las principales ciudades concentran y vemos ciudades que no tienen estas concentraciones de industrias y de empresas que también dejan rezagadas, ¿no? Y ahorita podemos ver, y si comparamos el centro, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el Bajío, que se ha venido desarrollando de manera importante, sobre todo el tema manufacturero de la industria automotriz, pues vemos que se empieza a concentrar en estas ciudades, ¿no? El norte del país, eventualmente, pero vemos un sureste del país que no tiene las mismas oportunidades y empiezan a darse estas brechas de oportunidades e impactos salariales, ¿no? Entonces, si hacemos un comparativo del centro-occidente del país versus el sureste del país, pues vemos este diferencial de ingresos porque se están concentrando en estas zonas, porque ahí las empresas se encuentran la estructura técnica y la mano de obra que requieren para poder desarrollar sus modelos de negocio, ¿no? Entonces, y se desarrollan espirales virtuosas, es decir, correcto. Si tienes elementos de infraestructura, carreteras, correcto, posibilidades de moverte hacia Estados Unidos y además cuentas con las personas adecuadas para desarrollar el trabajo, el costo, digamos, de empezarlo a desarrollar de cero desde otro lugar, pues se vuelve mucho más complicado, ¿no? Totalmente, Mario. Bueno, vamos a hacer una pausa, si nos lo permiten, y vamos a regresar con una pregunta central. ¿Cómo se puede recuperar, fortalecer, empujar una política de recuperación salarial y a partir de qué componentes? Ya en esta primera intervención nos daban algunas pistas, como el tema de la educación, como el tema del establecimiento de los salarios, de los parámetros, de las políticas, de contra qué quieres competir o a partir de qué, ¿no? Si de calidad, de preparación, de competitividad, de salarios bajos. De eso lo revisamos, si les parece, regresando de la pausa, para entender cuál tendría que ir construyéndose como la agenda para el fortalecimiento salarial en nuestro país. Vamos a una pausa y ahorita regresamos en el círculo con más de ese tema que, insisto, este sí nos toca a todos. Y bueno, a ver, nos quedamos en el primer segmento, Silvia, en algo que tú apuntabas y que me gustó mucho. Decías, a ver, parte tuvo que ver con una política deliberada del Estado de ponerle un freno al incremento de los salarios. Creo que se generó un movimiento no, que empezó antes incluso de esta administración. Yo decía, yo creo que México es el único país donde los empresarios pedían que se aumentaran los salarios y el gobierno era el que decía que no se aumentaran, ¿no? Que fue una cosa que no habíamos visto antes y que terminamos viendo hacia el sexenio de Enrique Peña Nieto y que en este sexenio se destrabó. Yo quisiera empezar por esa parte, Silvia, que es la del salario mínimo y el peso que tiene, sobre todo bajo una premisa que los especialistas han empujado y es, primero, que el salario mínimo sí es un precio, sí es un salario que se establece por decreto, ¿sí? A diferencia de otros salarios que tienen que ver con la oferta y la demanda, aquí sí hay un piso donde el Estado dice de aquí para arriba, porque de aquí para abajo no se vale, porque no le estás pagando ni para comer y por lo tanto no son las condiciones mínimas que se tienen que tener. ¿Cómo ves ese tema? ¿Hemos avanzado, no hemos avanzado? ¿Y qué tendríamos que estar haciendo para elevar ese piso más allá de las condiciones de mercado de las que ya platicaremos más adelante? Sí, desde el punto de vista legal, la definición de salario mínimo es una definición legal. Es un salario, el salario mínimo es un salario que debe ser fijado y que debe alcanzar para adquirir los productos de la canasta básica y para tener una vida digna del trabajador y de su familia. Esa es la definición legal y a eso debería de llegar el salario mínimo. Pero yo creo que desde la política de choque, después de la inflación tan terrible que hubo en el gobierno de López Portillo, para nada estaba representando la realidad del país. Y este salario mínimo era tan ridículo que ya en el año 2000 necesitábamos tener 3.5 salarios mínimos para alcanzar la canasta básica. Desde hace 20 años. Desde hace 20 años. Y actualmente tenemos más de 15 millones de personas con trabajo asalariado que carecen de ingreso laboral suficiente para tener una canasta básica adecuada para su familia. Es decir, 49% de la PEA no tiene acceso a un salario que alcance a cubrir los requerimientos de la canasta básica. Que eso ya de por sí, perdón que te interrumpa,
Sí. Silvia, pero es que es fundamental lo que estás diciendo. Es decir, tienes una definición legal que luego se ha violado sistemáticamente eh, porque ese salario no alcanza para eso. Es decir, Sí, la idea de ridículo. que quien trabaja sigue siendo, no tiene lo mínimo para alimentarse y cumplir esas necesidades, es casi la negación del trabajo por sí mismo y evidentemente del salario, ¿no? Así es, así es. En ese sentido, ya no puede trabajar un solo miembro de la familia. Como decía Ramón, tienen que trabajar una familia conformada por 4 miembros, Ujú. ya tienen que trabajar más personas por otro miembro. Ahí hay otro elemento importante que es la cantidad de dependientes económicos de un salario, que en México las familias son elevaditas, van de 2 a 3 hijos por familia, y que las familias no siempre son nucleares, son compuestas, el abuelo, la abuela, el tío, etcétera. Ujú. Entonces, esto agrava la situación y llegó un momento en que el salario mínimo se convirtió en una falacia. Era legalmente establecido, pero económicamente estaba totalmente invalidado. Que servía solo para ser referente de multas. Así es, así ¿Verdad? es. Y entonces esto hace que la brecha entre los salarios sea verdaderamente grande. Entonces, además de tener un trabajo formal, a veces se tenía un trabajo informal, pero la gente tenía que tener 1 o 2 trabajos para salir adelante. Y hay un trabajo muy invisible, que es el trabajo de la mujer, que es el que ayuda en la colaboración de los ingresos de la familia. Y tenemos otro factor que se viene dando de 20 años para acá muy fuerte, que es que los hijos permanecen muchos años al interior de la familia sin contribuir a los ingresos, al ingreso familiar. Y esa es una carga de dependencia económica muy fuerte. Ahora tenemos, antes los hijos salíamos de la casa a los 18, 19 años o aportábamos ingresos a los salarios. Ahora muchos hijos grandes de 25, 30 años siguen en la casa Así y es. no aportan los ingresos. Y De entonces acuerdo. la carga de dependencia es muy fuerte. Y ante este panorama, Ramón, así como en este programa pues, hemos escuchado voces muy críticas de decisiones del gobierno en muchos rubros, yo creo que un acierto que sí se reconoce es este inicio de corrección que, insisto, empezó a finales del sexenio pasado, pero que aquí sí se modificó con el tema del salario mínimo. ¿Cómo estás viendo eso y cómo estás viendo la política de cara a los próximos años, pues que apuesta por una recuperación, digamos, para tratar de acortar pues todo lo que se perdió durante tantos años, que ahorita ya veremos que eso no alcanza para el conjunto de la economía, pero que sí es un indicador, digamos, de este mínimo, justamente como el nombre ilegalmente lo indica. Correcto. Mira, un tema aquí muy importante. A ver, yo creo que se ve con buenos ojos. Es más, era necesario el hacer un ajuste y considerar esta estructura de definitivamente ir valorando más el salario mínimo. Comentaba Silvia un tema que a mí me llama la atención que no puedo olvidar, porque la analogía es muy interesante y lo veíamos, ¿no? En la década de la pérdida del poder adquisitivo con respecto a la base salarial. Y una analogía que hacen que a mí me llama mucho la atención es a precios constantes del salario, si yo comparara el ingreso de la década de los 70 versus el ingreso actual, ¿no? Yo podía comprar con X cantidades, lo que yo podía comprar, ¿no? Lo voy a hacer con litros de leche, por ejemplo. Yo Sí. podía comprar 3 litros de leche, ¿no? Con X cantidad de dinero en la década de los 70. Hoy, a precios constantes, ese mismo dinero me alcanza solo para comprar 1 litro de leche. Es decir, la pérdida, ¿no? Del valor del dinero en el tiempo versus el salario mínimo no tenía, ya lo decía Silvia muy acertadamente, no tenía el mismo comportamiento y no se adecuaba a las necesidades. Por lo cual, la decisión de gobierno se me hace atinada. Ojo, y aquí tengo que ser muy crítico del tema y objetivo, ¿no? Hay que verlo con estos ojos de competitividad cara hacia el empleado y cara hacia los ingresos de las personas. Es decir, el objetivo es mejorar las condiciones de vida
de las personas que trabajan en nuestro país para tener un marco de referencia, que al menos tengan un ingreso que sea digno y que puedan tener y cubrir sus necesidades básicas necesarias, ¿sí? Ese es el objetivo, no confundamos con el tema político porque de repente nos confundimos. Ahora, ¿se tiene que seguir ajustando? Me parece que sí, ya Silvia lo comentaba. Hay que ir siguiendo cuáles son estas perspectivas en materia de salario mínimo y que se vayan ajustando a una realidad que estamos viviendo. Ahora, esta es labor no solamente del gobierno. Aquí la iniciativa privada, y hablo del empresariado, también es muy importante porque se puede desvirtuar, y me refiero a desvirtuar, es decir, el hecho de que haya un incremento en el salario mínimo, el objetivo es la calidad de vida del mexicano, ¿sale? Oye, que el empresario tendrá que ajustarse, sí se tendrá que ajustar y tendrá que ir buscando cómo manejar esta situación para manejar estrategias que permitan también dentro de las organizaciones hacer estos ajustes que no los perjudiquen, pero tampoco que ajustes que eventualmente se vean de manera negativa y repercutan en desempleo o despidos y esta serie de cosas, ¿no? Entonces, a ver, hay que tener esa visión. A ver, y eso, y además es importante por eso, y para cerrar ahorita con el tema del salario mínimo, esto que se ha planteado, que si bien el salario mínimo puede ser un referente para otros salarios, este efecto faro que le llaman de que jala un poquito otros salarios, no es que si se aumenta un 10% el salario mínimo, todos los salarios deban subir un 10%, porque por eso incluso parte de lo que se ha hecho comunicacionalmente, que me parece un acierto, es el aumento en pesos, ¿no? O sea, si tú le subes, por decir algo, 20 pesos al salario mínimo, no es lo mismo que si le subes 20 pesos al que gana los 10,000 pesos. Es decir, el porcentaje que representa es mucho mayor y lo que aumentas es en pesos totales y no en porcentajes, porque si no, entonces entramos en una discusión donde otra vez volvemos a presionar a la baja los salarios mínimos, donde no quieren que les suban porque no vayan eso a contaminar negociaciones salariales o no vayan a contaminar otro tipo de temas. Ahora, Silvia, yo quisiera entrarle, ahorita ya platicamos de este piso, de las políticas que se están siguiendo. ¿Qué tendríamos que estar haciendo para el resto de los salarios? Los que ya ahora sí tienen que ver con la capacidad del empleado, de los trabajadores, o para negociar o para producir un valor que le permita a las empresas pagar mejores salarios. ¿Cómo aumentar ese ingreso salarial, en tu opinión? Bueno, existen varias formas de aumentar ese ingreso. El salario mínimo es una referencia de poder adquisitivo real, es decir, de una capacidad de poder adquisitivo real. Y los salarios contractuales dependen de las negociaciones colectivas. Entonces, una forma importante de establecer los procesos de negociación de los salarios contractuales es, digamos, retomar consideraciones de productividad como capacitación, habilidades, destrezas, productividad, experiencia, que deben retomar en esa transacción contractual. El aumento al salario mínimo es un aumento de piso social básico. El aumento de los salarios contractuales es un aumento de negociación, de productividad, de calidad y de destrezas y habilidades en el trabajo. Y en ese sentido, perdón, Silvia, que interrumpa, pero, y en ese sentido, ¿tú percibes que hoy hay un proceso de trabajar en todos esos frentes? Es decir, porque lo explicas muy bien, y saber, ¿de qué depende? Pues de lo que se ponga en los casos colectivos, ¿no? Ahorita no estamos hablando de los profesionistas independientes, que es una dinámica distinta. En estos que se ponen de acuerdo, tú dices, claro, depende de la capacidad de negociación, pero depende qué tan productivo eres y depende qué tan capacitado estás para generar procesos, valores, etcétera. ¿Tú percibes que hoy hay una política, por ejemplo, de Estado o un acuerdo macro para trabajar en estos rubros que estás diciendo y aumentar el valor de los salarios, por lo tanto, el valor de la aportación del salario y por lo tanto de las remuneraciones? Sí, ¿O es un eso tema de que cada quien definitivamente. se resuelve, cada empresa lo No, resuelve? no, yo digo que definitivamente sí debe ser un tema de agenda pública, por una simple y sencilla razón.
porque también el nivel de los salarios de los contratos colectivos también establecen los parámetros de productividad en un proceso global. Y estos parámetros de productividad no solo se miden por estándares nacionales, sino digo yo que ya vienen requeridos con estándares internacionales. Y estos estándares internacionales están dando un background a la economía mexicana. Inclusive los salarios mínimos era un proceso de negociación importantísimo entre la agenda del presidente Trump y el presidente López Obrador. Esta respuesta a la elevación de los salarios mínimos era una respuesta que no podía seguir postergándose. Y de la misma manera, el Estado debe ser promotor de una política de salarios equiparables a los salarios en un sistema global que se miden por habilidades, destrezas, capacidades y productividad, por indicadores de carácter internacional, porque los trabajadores de México están trabajando para México y para el mundo. Claro. Y estos parámetros se deben considerar. Y además de que las cámaras patronales y los empresarios en particular deban tomar una posición frente al alza de los salarios contractuales, el Estado también debe promover una agenda que promueva la elevación de la productividad versus la elevación de los salarios contractuales. De acuerdo. A ver, Ramón, ¿y ahí tú cómo ves este tema? Un poco la misma pregunta. Sí, que me gusta, dice Silvia, pues a ver, si competimos con esas economías, pues vamos a empezar a incorporar parámetros, pero yo vuelvo a mi pregunta, para poder llegar ahí, ¿qué tendríamos que estar haciendo y si lo estamos haciendo? Pues mira, yo identifico dos variables importantes, ¿no? La primera es si y como bien lo menciona Silvia, a ver, es un tema de agenda pública, pero también reitero, ¿no? De participación de la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque no tenemos que tomar como referencia, y lo apunta muy bien, nosotros tenemos que tener la capacidad de remunerar al trabajador en función de capacidades, en función de competencias, y bien lo apunta, con indicadores claros, ¿no? Entonces, aquí hay dos temas que hay que desarrollar de manera importante. Uno, las oportunidades para que precisamente el trabajador tenga, ¿no? Estas competencias, tenga estos elementos que permitan aportar al mercado laboral, precisamente, una oferta de conocimientos que se puedan remunerar de esta manera. Déjame detenerme en eso, Ramón, perdón que te interrumpa, pero es que es central lo que estás diciendo. ¿Cuáles son las políticas que se tendrían que hacer público-privadas para lograr el desarrollo de estas competencias? Porque hay un punto donde empiezas a hablar de educación, hay un punto donde empiezas a hablar, es decir, no es solamente un tema de salario, sino es qué capacidades tienen que permitan que reciban mejor salario. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué agenda es la que tendríamos que estar discutiendo ahí? Híjole, aquí voy a tocar una que es muy sensible, una reforma educativa que permita precisamente fortalecer los canales de oferta, de conocimiento y de preparación para los jóvenes y no tan jóvenes. O sea, lo que me refiero es para cualquier persona que requiera capacitarse, ¿no? Tener centros de capacitación, universidades que permitan desarrollar las competencias que el mercado demanda. O sea, yo quiero equipararme con un mercado, hoy me estoy equiparando con un mercado global, tengo que tener personas, porque las tenemos, pero las oportunidades están limitadas. Entonces, primer tema, ¿no? Una reforma estructural educativa que permita oportunidades para todos prepararse en los distintos ámbitos de desarrollo económico. Y la otra es, ahí viene la parte de darle el incentivo a la empresa, y viene, oye, ¿cómo incentivo a la empresa? Para que, si bien no lo puedo hacer yo de manera única, porque es definitivo, el gobierno no lo puede hacer de manera individual, tiene que estructurarse y requiere apoyo de la iniciativa privada. Entonces, la iniciativa privada, ¿cómo aporto? Dame incentivos, ¿no? Para que yo capacite a mi personal, para que yo ayude, porque a lo mejor me llegan personas que no tienen estudios concluidos, pero yo tengo sí la capacidad de poderlo hacer. Entonces, dame incentivos, ¿para qué? Para que yo pueda, ¿no? Eventualmente apostarle a mi empleado en prepararlo. ¿Y qué son estos incentivos? Pues bueno, que las aportaciones que hagan las empresas en educación, en inversión en capital intelectual, en inversión en innovaciones a través del capital intelectual,
pues tengan una vertiente que les permita tener estos incentivos a las empresas. ¿A través de qué? Una estructura, una reforma fiscal que les permita que todas estas aportaciones que hacen en inversión en capital intelectual puedan ser de alguna forma devueltas en ingresos para las empresas, ¿no? ¿Y eso está pasando hoy, Ramón? No está pasando el día de hoy, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos que tendríamos que definitivamente empezar a desarrollar. Las empresas cada vez invierten menos en su capital intelectual, ¿no? Con las condiciones actuales así es, ¿no? Y debieran hacerlo, ¿no? O sea, las empresas, hay un compromiso de hacerlo porque al final del día el beneficio es para las empresas, ¿eh? No es para el gobierno ni para las personas, es para las empresas. Quiero personal calificado, capacítalo, prepáralo y manténlo. Pero también las empresas empiezan a limitar sus inversiones porque no encuentran estos incentivos que favorezcan destinar recursos importantes a la capacitación y el desarrollo. De acuerdo. Vamos a hacer una pausa o un último corte y regresamos para platicar con Silvia y con Ramón de esto. A ver, ¿qué tendríamos que estar discutiendo en el país? ¿Por qué a algunas regiones le está funcionando mejor y qué podríamos aprender de prácticas incluso internacionales para cerrar estas brechas que estamos viviendo en nuestro país en materia salarial? Vamos a un corte y enseguida regresamos aquí en el Círculo con más. Estamos de regreso y Silvia, tú apuntabas algo ahora en el corte que me pareció muy interesante, porque yo le hacía la pregunta a Ramón de, bueno, ¿cómo le hacemos para generar mayor valor, ¿no? Y él decía, pues entre otras, una reforma educativa, no solamente que atienda desde los niños, sino los propios adultos que puedan desarrollar. Pero tú ponías un tema que me encanta y es ciencia y tecnología y cuál es el rol que ese tema tiene en este asunto de los salarios. Sí, el desarrollo del sistema educativo necesita desde infraestructura, es decir, internet para todos, acceso de computadoras para todos, desde los niños hasta los adultos, que esa es una brecha enorme en México. Pero también está esta parte de la eficiencia terminal. Mientras en nuestras universidades un profesionista termina a los 23, 24 años, en China, por ejemplo, terminan 20, 21 años. Las carreras son más cortas, la eficiencia terminal es más rápida. ¿Qué quiere decir que se titule, no? Sí, y además que, por ejemplo, una carrera de ingeniería en México lleva 5 años, en China lleva 3 años y medio, y entonces los chinos tienen más oportunidad de incorporarse a los procesos de posgrado con mucho más antelación que nuestros estudiantes. Entonces, hay que reconsiderar también estas partes de configuración de los planes y programas de estudio de las universidades y de la vinculación de las investigaciones de las universidades con las investigaciones de las empresas. Es decir, por ejemplo, en el caso de medicina, con los avances médicos y científicos y tecnológicos. Y una parte importantísima de todo este proceso es la política de ciencia y tecnología en México. Es una política clave de desarrollo, clave de desarrollo en todos sentidos, en el sentido económico, en el sentido de protección del ambiente, de desarrollo sustentable, en el sentido de desarrollo médico, que lo estamos viviendo en esta emergencia sanitaria, y en el sentido de que México es un país que está aportando el 1% del PIB a ciencia y tecnología, cuando los países desarrollados están aportando del 3-4%. Porque además entiendo, Silvia, si estoy entendiendo bien, que hay, por ejemplo, una expresión del presidente que creo que es un error, pero que ilustra un poco esta visión, cuando él comparaba que con un programa como Sembrando Vidas se podían crear más empleos que con la industria automotriz, cuando puede ser que en cantidad, puede ser, pero el salario que recibe un trabajador calificado de la industria automotriz es mucho más alto que el ingreso que percibe una persona que hace trabajo en el campo o alguna otra actividad, digamos,
que requiere menos preparación o menos calificación o conocimientos técnicos. Es decir, entiendo que parte de la importancia de lo que apunta Silvia es que, y lo vemos, las empresas tecnológicas que valen hoy en bolsa lo que valen, pues no necesariamente valen por los fierros, sino valen por la innovación, por la disrupción, por lo que están generando y por lo tanto el efecto que tienen en los salarios que están pagando también, ¿es correcto? Así es, así es. Y la ciencia y la tecnología son fundamental para el desarrollo del país y de la educación. En este sentido, habría que pensar que el presupuesto destinado a la educación superior debe ser un presupuesto muy bien cuidado y muy bien estructurado. Y también el presupuesto destinado a ciencia y tecnología no solo debe disminuir, sino debería de aumentar, porque además la naturaleza nos está cobrando la factura de todos estos procesos de falta de sustentabilidad que tenemos entre los seres humanos y ella, y en esta factura el humano tiene que dar una respuesta inmediata, ¿no? Tenemos ya 8 meses en casa por una pandemia que debemos atacar y que debemos atacar con nuestros propios recursos. Esta es la respuesta de la ciencia y la tecnología, no solo a los procesos de innovación tecnológica, sino de la propia supervivencia del planeta y de la humanidad. De acuerdo, con los dos componentes, tanto de supervivencia como incluso de oportunidad económica, ¿no? Ahí están las Así es. empresas, por hablar de cambio climático y la agenda que eso abre, por ejemplo, de oportunidad, no solamente de sobrevivencia, como bien Claro, dice de Silvia. energías Así limpias, es. el uso de otro tipo de energías, de sustituir energías, todos estos procesos que sin ciencia y tecnología el país no podría enfrentar. De acuerdo. A ver, Ramón, ¿tú cómo ves el tema? Porque desde que lo planteaba Silvia, yo te veía que decías, sí, 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 va por ahí también la discusión. Oh, definitivamente, ¿no? Fíjate que el no apostar, ¿no? El no invertir, porque es una inversión, ¿bien? Por eso el tema del gasto y el presupuesto hay que cuidarlo mucho en temas de innovación. Hoy, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Mientras en Latinoamérica, ¿no? Países como Argentina o Brasil principalmente, que es una economía muy similar a la de nosotros, hablando de Brasil, al año, ¿no? A nivel de cada 10 patentes que se desarrollan en Brasil, en México sacamos una comparando. Entonces, es un tema verdaderamente importante de invertir en ciencia y tecnología, porque esto se traduce, ¿no? Este proceso se traduce en innovación desarrollada por mexicanos, para el mundo, para la industria local y para la industria internacional de empresas mexicanas. Y eso tiene una repercusión en la economía, como bien lo mencionas, es decir, mueven el aparato económico y en el tema que nos atañe, en mejores ofertas salariales para las personas que se están incorporando y desarrollando. Le decía Silvia, ¿no? Hablar en temas vinculados a la ciencia médica, hoy la UNAM, ¿no? Lo vemos, ¿no? El tema de investigaciones que hacen y demás, no podemos perder de vista y seguir y apoyando este tipo de iniciativas que no solamente favorecen la educación, sino también favorecen el resultado de su impacto en la educación, en la economía y evidentemente en los salarios, ¿no? En la medida que se brinden más oportunidades, pues tendremos una estructura que permitirá innovar en las organizaciones, porque hoy, ¿no? Importamos más capital intelectual en temas de innovación que el que desarrollamos en México, ¿no? Y esto viene el tema salarial nuevamente, ¿no? Traes e importas personas que traen la innovación y paga salarios mucho más altos que los que se pagan en nuestro país, y viene este tema de desigualdad. Incluso las personas, y lo comentaba Silvia al principio del bloque, el tema de irse a la informalidad. Oye, los estudiantes de México, un universitario sale de la escuela y el porcentaje de inserción laboral es muy bajo. Y el salario, el 90% de los salarios, un poquito más del 90%, el 94% para ser exacto, 94.7% de los salarios es menor a 6,000 pesos mensuales, ¿vale? Entonces, castigas a personas que eventualmente tienen el conocimiento, que si bien pudieran ir, tienen que dar una experiencia laboral que les permitirá crecer, deberíamos de dar oportunidades con mejores salarios, porque la gente debería estar mejor preparada, ¿no? Y en la medida en que logremos, este dato es muy importante, el tema de la edad,
Si lanzamos al mercado laboral a los estudiantes con menor edad, la posibilidad de que se vayan preparando y agarrando experiencia va a ser mucho más rápida y su aportación y contribución a las empresas y a la economía en consecuencia incrementará la productividad aún más. Entonces, yo creo que son temas a considerar desde el punto de vista de educación, pero también de su aportación de la educación en el ramo empresarial, en el ramo económico y en consecuencia en los ingresos salariales. A ver, y en ese sentido, Silvia, y ya vamos un poco entrando en la recta final, ¿cómo ves políticas como esta del Jóvenes Construyendo el Futuro, que se supone que justamente, por lo menos en el discurso, apuestan por la vinculación profesional entre los jóvenes y las empresas? Entiendo que si la economía no crece, pues es difícil después colocar a esos jóvenes una vez que termine el periodo del que el gobierno les pagó la beca, ¿no? Pero ¿cómo ves esas políticas y cuál sería eh, un poquito la carta a Santa Claus de la que tendríamos que estar trabajando hoy para avanzar en este tema? O sea, ya han dicho, tú decías ahorita la parte de ciencia y tecnología, decían la parte de, obviamente, de la vinculación del sector privado con los jóvenes, con el sector educativo, pero digamos, primero, ¿cómo ves ese programa en particular? Que creo que habla un poco de esto que estamos diciendo, y segundo, ¿qué agregarías tú? Ujú. Bueno, estos temas de vinculación, escuela-industria, ya eran temas que se venían manejando desde el famoso plan escuela-industria que existía desde hace muchísimos años. Pero aquí creo que ahora en esto de jóvenes construyendo el futuro, me parece que hay un desfasamiento entre las necesidades de la empresa y la solicitud de los jóvenes. Y ahí hay que compaginar lo que llamamos en servicio de empleo oportunidades con necesidades de capacitación y adiestramiento. Me parece que un programa de esta naturaleza necesitaría tener un sustento de servicio de empleo. ¿Qué necesito yo como empresario y qué me da el joven como asistente? Porque de otra manera no hay esa relación ni esa química que debe existir entre lo que el empresario necesita y lo que el muchacho necesita. Entonces, en lugar de que la beca sea un incentivo de incorporación al mercado de trabajo, se convierta en una transferencia y se utiliza exclusivamente para acceder al ingreso. Pero no hay una vinculación entre sistema educativo y sistema productivo. Y el sistema educativo debe tener salidas técnicas de incorporación al mercado. De la misma forma que se deben manejar servicios de empleo a nivel del Estado y a nivel de las propias empresas. Ellas sí saben qué quieren, qué trabajadores quieren y para qué los quieren, pero quien no lo sabe es el Estado que está incorporando a un muchacho a esa empresa. Entonces, las habilidades de ese muchacho no están siendo compatibles con las necesidades de la empresa. Claro, y me quedo con... Convertirse en un programa que no tuviera el resultado que debería tener. Claro, que es muy atractivo por el tema de la transferencia, como bien lo explica, pero que no resuelve el tema de fondo, que es la vinculación profesional con la empresa. A ver, Ramón, ¿tú cómo lo ves? Y aprovecha para tu cartita Santa Claus. Mira, definitivamente yo creo, coincido totalmente con Silvia, me parece que hay que encontrar ese punto de que realmente genere valor lo que el programa requiere. Es decir, para generar valores hay una demanda de necesidades por parte de las empresas y hay una oferta, y cuando la oferta y la demanda no están empatadas, el modelo no funciona. Por muy bien estructurado que esté o muy buenas intenciones que tenga el programa detrás, ¿no? Adicional a esto, yo creo que también es importante el incentivar, ¿no? El buscar incentivos para que también los jóvenes busquen los jóvenes y también los adultos en este proceso de inserción, cuando eres joven, y cuando eres adulto en un proceso de desempleo, cuando estás buscando incorporarte nuevamente al mundo laboral. Hay que incentivar esos mecanismos hacia las empresas y hacia el propio sector público. El sector público también forma parte de necesidades de personas preparadas para desempeñarse dentro del sector público. Claro. Pero esos incentivos tienen que estar orientados hacia ello,
hacia la productividad, hacia el desarrollo y a la mejora económica, evidentemente, reitero, repercuten en los ingresos y en los salarios de las personas. Pero cuando mandas mensajes que no van hacia esta estructura, le va a llamar, si no dices, oye, no tiene facilidad o no tiene acceso a poder prepararse, pues no te preocupes, yo te voy a ayudar y te voy a dar una beca para que te mantengas en el estatus quo que te puedes mantener, ¿no? Entonces, esos mensajes, ¿no? Que de repente, por un lado, buscamos el desarrollo y estamos presionando y buscamos mejorar los ingresos, la calidad de vida de los mexicanos con salarios mejor remunerados, pero por el otro lado, un mensaje de, mira, no tienes trabajo, no te preocupes, aquí tienes un recurso que te aseguro, no tiene un incentivo a la economía, porque, y no te puedo asegurar que no se gasta en libros, en preparación y demás, ¿no? Entonces, me parece que hay que, yo creo, y mi cartita a Santa Claus sería realinear los programas sociales que busquen, ¿no? Esto, incentivar la economía, mejorar la preparación de los mexicanos, desarrollar competencias que el mercado demanda y hacer programas, o sea, hay programas creo que son adecuados, nada más hay que reorientarlos y realinearlos un poco y hay otros que me parece que están fuera de lugar y que no deberían de buscarse porque lo que fomentan es la zona de confort y la no productividad. Y al tener no productividad, de nada sirve tener una base salarial e incrementarla porque no tienes personas que cubran los perfiles que buscamos. Y porque depende de que les destines presupuesto. Es decir, Correcto. incluso por eso el tema de que no se consideren empleos, porque no tienen seguridad social y porque no están generados por una lógica de mercado, sino que están por una lógica de transferencia de recursos, ¿no? Es decir, es una lógica distinta a la de la generación del empleo, pues que está vinculado con la productividad, con el valor que genera ese propio trabajo. Silvia, no sé si nada más para terminar, si quisieras agregar algo a esto que ahorita ponía Ramón o alguna idea final con la que ya nos vamos. Bueno, pues algo muy importante es que se debe cuidar mucho el sistema educativo, como dijo Ramón, desde la educación básica. Hay que tener una educación básica de altura y también algo muy importante es que no se debe descuidar ni la investigación, ni la ciencia y la tecnología. En este sentido debe haber una vinculación entre el sistema de educación superior y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y darle al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el peso que requiere y que merece y que debe seguirse fomentando en México, porque de otra forma la brecha en la ciencia entre México y los países avanzados va a ser enorme. Entonces, mi cartita a Santa Claus es que de la misma manera que seguimos teniendo universidades de primer nivel, instituciones que ocupan y que ubican a nuestros ingenieros, a nuestros médicos y a nuestros egresados en el extranjero, pero de la misma manera ellos deben tener también la oportunidad de desarrollar ciencia y tecnología en el país. De acuerdo. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Silvia, por estos minutos, esta conversación. Gracias. Hasta luego, Mario. Hasta luego, Silvia. Ramón, muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Silvia. Un placer. Hasta luego, Ramón. Un placer Pues, también. Muy enriquecedores sus puntos de vista. Nos queda claro que el tema de salarios va más allá del pago, tiene que ver con la educación, con la vinculación sector privado con gobierno, tiene que ver con un debate mucho más amplio que, bueno, pues aquí lo han puesto en la mesa nuestros invitados y que nos enriquecen para seguir discutiendo estos temas de la agenda nacional. Ya sabe que yo le invito a que continúe con nuestra programación aquí en Justicia TV, que nos veamos pronto en una nueva edición de En el Círculo y les deseo, como siempre, que tengan ustedes un magnífico, pero magnífico día.